La fe necesita de la escucha de la palabra. Pablo deja claro a los Gálatas que no es el cumplimiento de la ley de Moisés lo que nos hace hijos de Dios, sino la fe que nos ha incorporado a Cristo y nos ha revestido de Él por medio del bautismo. Es la fe, entonces, la que nos libera del pecado y nos hace hijos de Dios. Pero, dice Jesús, no basta con considerarse hijos de Dios solo por la fe y el bautismo, incluso con la bienaventuranza que ello conlleva. Si no hay compromiso de vida cristiana que surge de la escucha de la palabra de Dios y de su puesta en práctica. Como lo hizo María, poniendo la vida y la persona al servicio de la construcción del reino. La vida dichosa del creyente depende y se alimenta de la palabra. Sin ella, el bautismo se ve privado de su savia, de su fuerza, de su resplandor y de su luz radiante. De la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, si la ley dada por medio de Moisés fuera capaz de dar la vida, su cumplimiento bastaría para hacer justos a los hombres, pero en realidad la ley escrita aprisionó a todos bajo el pecado, para que por medio de la fe en Jesucristo los creyentes pudieran recibir los bienes prometidos. Antes de que llegara la etapa de la fe, estábamos presos y bajo la custodia de la ley, en espera de la fe que estaba a punto de manifestarse, de modo que la ley se hizo cargo de nosotros, como si fuéramos niños, para conducirnos a Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe. Pero una vez que la fe ha llegado, ya no estamos sujetos a la ley. Así pues, todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, pues cuanto han sido incorporados a Cristo por medio del bautismo, se han revestido de Cristo. Ya no existe diferencia entre judíos y no judíos, entre esclavos y libres, entre varón y mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y si ustedes son de Cristo, son también descendientes de Abraham, y la herencia que Dios le prometió les corresponde a ustedes. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Señor nunca olvida sus promesas. Entonen en su honor himnos y cantos, celebren sus portentos. Del nombre del Señor enorgullézcanse y siéntase feliz el que lo lea. El Señor nunca olvida sus promesas. Recurran al Señor y a su poder y a su presencia acudan. Recuerden los prodigios que Él ha hecho, sus portentos y oráculos. El Señor nunca olvida sus promesas. Descendientes de Abraham, su servidor, estirpe de Jacob, su predilecto, escuchen, el Señor es nuestro Dios y gobiernan la tierra sus decretos. El Señor nunca olvida sus promesas. Soy el misterio de la
Del Santo Evangelio de Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a la multitud, una mujer del pueblo, gritando, le dijo: Dichosa la mujer que te llevó en su seno y cuyos pechos te amamantaron. Pero Jesús le respondió: Dichosos todavía más los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos en el Señor, hemos llegado al final de la semana y gracias a Él hemos podido hacer de estos días un camino en el que su mano nos sostiene. Somos realistas. En ocasiones se nos hace insostenible, pero la fe nos alimenta y es un aliciente que ayuda a mirar y cambiar el modo de pensar. Si no es por ella, por lo que somos y creemos, las caídas pueden ser de no querer levantarnos, quedarnos allí donde estamos, pero ver a Jesús, su cruz de salvación, nos anima. Cristo nos da su ejemplo. 3 veces cayó al suelo y 3 veces se levantó, casi sin fuerzas, herido y maltratado. Pero su amor, que es tan grande, le dio las capacidades y la fortaleza para ponerse en pie y seguir avanzando. Durante estos días hemos visto el planteamiento que nos da San Pablo acerca de la fe. Nos da un esbozo y un recorrido a través de hombres virtuosos que asumieron un camino, permanecieron irrefutables, sin doblez alguna en el llamado que Dios les hace. Ciertamente tenemos la ley escrita, pero aún más tenemos a Jesucristo, que asumió una vida totalmente acorde, de rechazo ante el pecado, permaneciendo inmaculado y santo. La sola voluntad de obediencia y de cumplimiento a los designios de su Padre lo hace un hombre valeroso, digno de imitar en su sentimiento y su obediencia a Dios Padre. Asimismo, nos dice Pablo que somos hijos adoptivos de Dios por la fe en Cristo, incorporados por medio del bautismo a Él y a su iglesia. Además, esa incorporación nos otorga una gracia especial, nos hace hijos en el Hijo y nos infunde las virtudes teologales: fe, esperanza y caridad. Estamos llamados por Dios para ser consagrados como pueblo de Dios, cuerpo de Cristo y templos del Espíritu Santo. El Evangelio es un elogio tanto a Jesús como a su misma madre, a María. Ayer escuchábamos cómo algunos de los que rodeaban le trataban de colocar pruebas y tenían malas intenciones. En cambio, el Evangelio que nos presenta hoy es un bálsamo en medio de las complicaciones en la que Jesús está sometido constantemente. Que una mujer de pueblo, en medio de una multitud, movida por la gracia del Espíritu Santo, le haga decir estas palabras, es un aliciente reconocimiento a la unión de Jesús y María. Aquí se hace mención a aquellas palabras del Magnificat: desde ahora me felicitarán todas las generaciones. Por lo tanto, Jesús va más allá y da un reconocimiento a todos los que escuchan y ponen en práctica la palabra de Dios. Implícitamente le está diciendo a todos los presentes y al mundo futuro que la primera que cumplió la palabra de Dios, su voluntad, es María. Ella es un modelo a seguir, ya que con su silencio, con su humildad y su servicio, es la primera a la que el Señor elogia y le deja como madre de todos los creyentes. Hoy somos llamados por Jesús en este Evangelio para que coloquemos en práctica su mensaje. Somos elegidos por Él mismo y el cumplimiento se da cuando en sí se reflexiona y se ejecuta. Poner en práctica es vivir al modo como Jesús. Es no despreciar a nadie, sino solidarizarse por el otro. Poner en práctica es dar cumplimiento a sus designios, hacer de su palabra eficaz, que es creadora y constructora de paz. Poner en práctica es escuchar con detenimiento la voz de Jesús, que se hace presente en cada evangelio que leemos.
Poner en práctica es asumir sus sentimientos, haciéndonos partícipes de ellos en la caridad, en el desprendimiento y en la compasión y entrega por los demás. El Maestro, cuando nos dice, dichosos aquellos que escuchan su palabra y la ponen en práctica, se dirige a todos, pero muy especialmente a quien lo hace de corazón, buscando el bien, descentrándose de sí mismo y colocando su mirada en los demás, especialmente en quien necesita. Ese es el Evangelio vivido desde la práctica, y si lo hacemos convencidos, estamos haciendo la voluntad del Padre. Terminemos todos juntos orando a Dios para que escuche nuestros ruegos, nos mire con piedad y nos proteja de esta pandemia. Dios Todopoderoso y Eterno, refugio en todo peligro, vuelve tu mirada hacia nosotros, que con fe te imploramos en la tribulación, y concede el descanso eterno a los difuntos, el alivio a los que lloran, la salud a los enfermos, la paz a los que mueren, la fuerza a los trabajadores de la salud, el espíritu de sabiduría a los gobernantes y el ánimo de acercarse a todos con amor para glorificar juntos tu santo nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Eres tan sencilla como luz de amanecer, eres tu María